Dicen que los héroes usan medallas, pero algunos prefieren esconderlas. Isabel Morales, la mujer que limpia pisos de mármol en los salones de la élite, es en realidad una heroína de guerra olvidada. Nadie conoce su pasado, hasta que un millonario arrogante intenta humillarla frente a cientos de invitados. Lo que nadie imagina es que esa noche, la verdad saldrá a la luz, y el poderoso caerá de rodillas ante la mujer que un día salvó su vida. Suscríbete a Alma Negra y acompáñanos a descubrir esta increíble historia de valentía, humillación y justicia. «Saca ese carrito de aquí», ordenó con voz áspera Richard Coleman, apenas cruzó el umbral del salón principal de su mansión. Su tono no era de simple prisa, llevaba en cada sílaba un desprecio aprendido con los años, el de quien está acostumbrado a que los demás bajen la mirada. El eco de sus zapatos de cuero resonó sobre el mármol blanco mientras Isabel Morales, la encargada de limpieza, se apresuraba a mover el carrito lleno de detergentes y trapos húmedos. «Terminaré en 10 minutos, señor Coleman», dijo con suavidad, sin apartar la vista de la vitrina donde lustraba unas medallas antiguas que el magnate coleccionaba, piezas que él mismo jamás había ganado. «Que sean 5», replicó Richard, ajustando el nudo de su corbata de seda. «Y por favor, no toques nada que valga dinero». Su asistente personal, un hombre delgado de gafas finas, intentó disimular una sonrisa nerviosa. Sabía que Coleman disfrutaba de momentos así, en los que podía reafirmar su superioridad. Richard giró la cabeza hacia él y, con una chispa de diversión en los ojos, susurró: «¿Sabes qué sería divertidísimo? Envíale a esta mujer una invitación para la gala de esta noche. Imagina la escena, ella, con su uniforme de limpieza, intentando encajar entre generales y ministros de defensa. Sería un espectáculo». El asistente dudó un segundo, pero conocía bien la regla de oro: no contradecir a Coleman. Asintió y anotó la idea en su tableta. Isabel, que escuchaba con el rostro bajo, fingió no oír el comentario. Estaba acostumbrada a esas burlas. Para Richard y sus socios, ella era invisible, un mueble más del palacio. Nadie en ese mundo de trajes caros y copas de cristal se preguntaba quién era la mujer que recogía sus vasos o barría los restos de sus banquetes. Horas después, cuando el reloj marcaba las 9 de la noche, Isabel regresó a su pequeño apartamento en un barrio obrero al otro lado de la ciudad. Su hija, Lucía, una niña de 8 años con una dulce sonrisa y un implante auditivo que brillaba bajo la lámpara del comedor, la esperaba con los brazos abiertos. Sobre la mesa había un sobre dorado con el logo de Coleman Strategic Defense. Lucía lo había encontrado bajo la puerta y lo agitaba con entusiasmo, creyendo que era algo bueno. «Mamá, mira», dijo usando lengua de señas y algunas palabras que su madre entendía a la perfección. «¿Es una fiesta?». Isabel lo abrió y leyó la invitación: cena de gala con autoridades militares y distinguidos invitados. Se ruega etiqueta. Su primera reacción fue reír con amargura, sabía que aquello era una broma cruel. Pero al ver los ojos brillantes de su hija, algo cambió. Lucía adoraba a los soldados. Pasaba horas dibujando uniformes y soñando con conocer algún día a un verdadero héroe de guerra. Isabel tragó saliva. Quizá esa invitación, pensada para humillarla, sería la oportunidad para mostrarle a su hija que no tenía nada de qué avergonzarse. Lo que Richard Coleman no sabía era que, bajo ese uniforme de limpieza y esa rutina silenciosa, se escondía una historia de valentía que esa noche estaba a punto de despertar. Esa noche, Isabel Morales empujó la puerta de su pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. La humedad se colaba por las paredes, pero allí, entre esos muebles viejos y gastados, estaba el único motivo por el que seguía luchando: Lucía. Su hija de 8 años, con esos ojos enormes y brillantes, corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Sobre la mesa del comedor, un sobre dorado brillaba bajo la tenue luz del foco. Isabel lo tomó con desconfianza. El logo era inconfundible: Coleman Strategic Defense, la empresa del mismísimo Ethan Coleman, el hombre que esa tarde había intentado humillarla frente a todos los invitados de la gala. Lucía, curiosa, señalaba el sobre mientras hacía un gesto con sus manitas pequeñas. Isabel lo entendió de inmediato: «Ábrelo». Con un suspiro, rompió el sello y leyó. Era una invitación especial, casi una provocación,
un puesto temporal como asistente de protocolo para un evento privado en la mansión de Coleman. Sabía lo que eso significaba. No era un ascenso, ni un reconocimiento, era un chiste cruel. Querían que la misma mujer que había limpiado los baños ahora sirviera copas frente a los magnates más influyentes del país. Pero lo que más dolió no fueron las palabras, sino la certeza de que Coleman sabía exactamente quién era ella. Sabía lo que había hecho años atrás en un desierto lejano, cuando la guerra la obligó a convertirse en soldado. Sabía que un movimiento en falso suyo podría destruir el silencio en el que había vivido desde entonces. Isabel dejó el sobre en la mesa, dispuesta a romperlo en pedazos. Pero entonces vio a Lucía. La niña estaba sentada, garabateando en su cuaderno un dibujo de soldados marchando bajo una bandera. Levantó la vista y sonrió con orgullo. Desde que podía sostener un lápiz, Lucía había soñado con conocer a verdaderos héroes, sin saber que vivía con uno todos los días. Isabel se acercó y acarició el cabello de su hija. En su mente, las imágenes del pasado regresaron como un torbellino, el sonido de los helicópteros, el calor sofocante de la arena, los gritos de auxilio, y el momento en que su escuadrón quedó atrapado, hasta que ella, sola, lo sacó de allí. Había pasado años intentando borrar esa parte de su vida, ocultando cicatrices bajo mangas largas y usando un nombre que nadie asociara con la soldado condecorada. Pero al ver los ojos brillantes de Lucía, entendió que quizá había llegado el momento de dejar de esconderse. Respiró hondo, tomó el sobre dorado y lo guardó en su bolso. No sería un simple trabajo de asistente. Sería su forma de mirar al pasado a los ojos, y demostrarle a su hija que los verdaderos héroes no se agachan ante la arrogancia de los poderosos. Esa noche, sin que nadie lo supiera aún, Isabel Morales tomó la primera decisión que cambiaría para siempre su destino, y el de Ethan Coleman. 2 días después, Isabel llegó a la mansión Coleman. Las puertas de hierro forjado se abrieron lentamente, revelando un camino iluminado por antorchas modernas. A cada paso, podía sentir las miradas de los guardias. No la veían como una asistente, sino como una intrusa. El interior era un palacio, mármol en los pisos, lámparas de cristal, retratos de la familia Coleman. Isabel sabía que ese lujo estaba construido sobre contratos millonarios con el ejército, contratos que años atrás habían costado la vida de compañeros suyos. Mientras le entregaban el uniforme de asistente, notó algo: había cámaras en cada esquina, y personal de seguridad demasiado atento para ser un simple evento social. Algo más estaba ocurriendo allí dentro. Esa noche, durante la recepción, Ethan Coleman apareció en la escalera principal. Traje impecable, sonrisa de tiburón. Al verla sirviendo copas, la reconoció al instante, aunque fingió indiferencia. «Bienvenida a mi casa, señorita Morales», susurró cuando pasó junto a ella. Nunca imaginé verla tan dócil. Isabel apretó la bandeja con fuerza, pero no respondió. Había ido allí por Lucía, no por orgullo. Sin embargo, en su interior algo se encendió. No podía seguir soportando que aquel hombre la usara como burla. A medianoche, mientras todos brindaban, un invitado inesperado se acercó a Isabel. Un excompañero de la guerra, ahora trabajando como guardaespaldas privado. Con voz baja, le advirtió: «Este evento es solo una pantalla. Coleman planea vender información militar clasificada. Si te descubren aquí, estás muerta». Isabel lo miró fijamente. No había venido buscando problemas, pero el destino parecía empujarla a enfrentar algo mucho más grande que un simple acto de humillación. Esa noche, después de la advertencia de su viejo amigo, Isabel no podía dejar de pensar en lo que le había dicho. La gala continuaba con risas y brindis, pero para ella todo estaba teñido de una sombra de peligro. Regresó al pequeño apartamento donde Lucía dormía plácidamente, con sus audífonos brillando bajo la luz tenue. Ver a su hija tan vulnerable, sabiendo lo que estaba en juego, le hizo apretar los puños. No podía permitirse fallar. Al día siguiente, Isabel llamó a María, su amiga y veterana retirada. Ambas compartían la carga de sus pasados militares y la realidad de criar hijas solas. María escuchó en silencio mientras Isabel le relataba la advertencia y la amenaza velada. «Isabel, no estás sola», dijo María con voz firme.
Si Colman piensa que puede jugar con la vida de quienes han servido, está muy equivocado. Isabel respiró hondo. Sabía que enfrentarse a Colman no sería fácil. Pero su decisión estaba tomada. No solo iba a ir a esa gala, sino que iba a usar cada historia, cada medalla, cada sacrificio para demostrar que el verdadero valor no se mide por el dinero ni por las conexiones. Esa noche, mientras se preparaba para la gala, se puso la chaqueta azul marino que María le había prestado. Las medallas brillaban bajo la luz, recordándole cada momento duro, cada misión, cada pérdida. Sabía que no solo caminaba hacia una fiesta llena de ejecutivos poderosos, caminaba hacia un campo de batalla diferente, donde la verdad y la dignidad serían sus armas. Al llegar, sintió todas las miradas. Pero esta vez, no iba a ser la sombra que limpiaba el polvo. Iba a ser la mujer que peleaba por respeto, por justicia, por su hija. Cuando Isabel cruzó la puerta principal de la mansión Colman, un silencio apenas perceptible recorrió la sala. La gala, que minutos antes estaba llena de risas y conversaciones banales, se detuvo por un instante. Isabel llevaba la chaqueta azul marino perfectamente ajustada, las medallas reluciendo en su pecho con un brillo que no admitía dudas. Su paso era firme, decidido, y sus ojos reflejaban toda la fuerza de una mujer que ha enfrentado el peligro y ha salido adelante. Los invitados, ejecutivos con trajes impecables y coroneles retirados, la miraban con mezcla de sorpresa, incredulidad y un toque de respeto reprimido. Algunos intercambiaron susurros, intentando procesar que esa mujer, a quien habían considerado solo la empleada, era en realidad una veterana de guerra. Colman estaba cerca de la entrada, con esa sonrisa arrogante que tan bien ocultaba su desprecio. Pero Isabel no estaba allí para jugar. No había miedo en su mirada. Sabía que esta era su noche para reclamar el respeto que le habían negado. Un coronel veterano, de esos que no se andan con rodeos, se acercó y tocó suavemente la chaqueta. ¿Es verdad?, preguntó en voz baja. ¿Ha servido en el extranjero? Isabel asintió con dignidad. 3 misiones en zonas de conflicto. No vine aquí para impresionar, solo para mostrar quién soy realmente. La sala se fue llenando de veteranos que reconocían su historia en las medallas y en su porte. Y poco a poco, la broma cruel de Colman comenzó a desvanecerse, reemplazada por una verdad poderosa: el verdadero valor no necesita disfraz. Isabel estaba lista para cambiar el juego. La atención se centró en Isabel como un imán. Los murmullos se convirtieron en conversaciones, y pronto, un pequeño grupo de veteranos se acercó a ella con genuino interés. No era una mera anécdota para ellos, sino la voz real de quienes habían vivido lo mismo. Isabel comenzó a hablar con calma, con esa mezcla de orgullo y humildad que solo quienes han dado todo pueden tener. Contó cómo, después de perder a su esposo en una misión, había decidido que su prioridad sería cuidar a su hija Lucía, sorda desde pequeña, y por eso había optado por un trabajo que le permitiera estar cerca de ella, sin importar lo modesto que fuera. Los ejecutivos y oficiales escuchaban atentamente. Algunos intercambiaban miradas incómodas, quizás por la crudeza de la realidad que Isabel exponía sin pedir nada más que respeto. No buscamos privilegios, decía Isabel, solo un trato justo. Muchos veteranos están en trabajos normales, lejos de la gloria y los reflectores, cuidando familias, pagando cuentas, haciendo sacrificios silenciosos. La sala vibraba con una energía nueva. Las medallas en su chaqueta brillaban no solo por su valor militar, sino por la historia humana que representaban. Uno de los veteranos, el coronel Ramírez, se acercó y le dijo con sinceridad: «Tu historia es un recordatorio de lo que significa el verdadero servicio. No solo en el campo de batalla, sino en la vida diaria». Mientras Isabel hablaba, Colman observaba desde lejos, incómodo. Su broma se había convertido en una lección que nadie olvidaría esa noche. La gala ya no era solo un evento para negocios. Se había transformado en un homenaje genuino a quienes, como Isabel, llevan el valor en la piel y la dignidad en el alma. Colman sintió cómo la presión aumentaba a su alrededor. La sala, antes llena de risas falsas y charlas vacías, ahora estaba en silencio respetuoso. Todos los ojos estaban sobre Isabel, la mujer que él había tratado como una broma. Por primera vez,
Su fachada de poder empezó a desmoronarse. El general Martínez, un cliente importante de Colman, se acercó a la mujer con admiración. Le preguntó por qué no trabajaba para una empresa grande o para el gobierno, donde su experiencia y coraje serían valorados. Isabel respondió con sinceridad. He recibido ofertas, sí. Pero todas implicaban largos viajes y horarios imposibles. Mi hija Lucía necesita que esté presente, especialmente por su sordera. No puedo sacrificar eso. Las palabras resonaron en la sala. Un silencio pesado, cargado de respeto y una nueva comprensión, se apoderó del ambiente. Colman, sintiéndose pequeño, intentó recuperar la atención. Golpeó la copa de champán para hacer un anuncio, pero la gente apenas lo escuchó. Muchos continuaban conversando con Isabel, quienes veían en ella no solo a una veterana, sino a una madre luchadora, una heroína en el sentido más real. María, la amiga veterana de Isabel, observaba desde un rincón con una sonrisa orgullosa. Sabía que ese momento era el inicio de un cambio. No solo para Isabel, sino para todos los veteranos que habían sido invisibles durante demasiado tiempo. Colman se quedó solo, comprendiendo que la verdadera fuerza no estaba en sus contratos ni en sus conexiones, sino en las historias auténticas que Isabel estaba compartiendo. La gala había tomado un giro inesperado, y nadie, ni siquiera él, podría ignorar la verdad que brillaba con más fuerza que cualquier medalla. Isabel miraba alrededor, notando cómo la atmósfera había cambiado por completo. Ya no era la señora de la limpieza a la que Colman había menospreciado, sino una mujer que inspiraba respeto y admiración. Cada conversación a su alrededor era una reafirmación de su valor, más allá de las etiquetas. El coronel Ramírez, un veterano retirado, se acercó con gesto serio pero amable. Isabel, nos has recordado lo que significa realmente el sacrificio y la valentía. No todos los héroes llevan uniformes de gala, algunos llevan el peso de la responsabilidad en silencio. Isabel sonrió, emocionada, pero firme. Solo hice lo que debía. Pero también creo que es hora de que dejemos de ser invisibles. Hay miles como yo que trabajan duro, cuidan de sus familias y luchan por sobrevivir. No pedimos lástima, sino respeto. El murmullo de asentimientos y murmullos de aprobación llenó el salón. La gente comenzó a acercarse para escuchar más, para conocer esas historias ocultas que normalmente permanecían en las sombras. En un momento, Isabel sintió la mano cálida de María sobre su hombro. «Mira lo lejos que has llegado», le susurró. «Hoy has hecho algo más que contar tu historia. Has abierto una puerta para todos nosotros». Colman observaba desde un lado, luchando contra una mezcla de vergüenza y admiración. Sabía que esa noche había perdido mucho más que el control de la gala. Había perdido la oportunidad de seguir menospreciando a quienes, como Isabel, realmente sostienen el mundo con su esfuerzo silencioso. Isabel apretó la medalla en su pecho y, con una mirada decidida, se prometió que esta noche no solo era para ella, sino para todos los que alguna vez fueron ignorados. Y así, en medio del lujo y el poder, una verdad sencilla empezó a cambiarlo todo. La sala estaba electrificada por la historia de Isabel. Los rostros que antes la miraban con indiferencia ahora mostraban admiración y respeto genuino. La gala, que había comenzado como un desfile de poder y dinero, se había convertido en un homenaje silencioso a quienes realmente daban todo, sin importar la fama ni el título. De repente, el general Martínez, uno de los clientes más influyentes de Colman, se adelantó con paso firme. Isabel, su historia es un recordatorio claro de que el verdadero valor no se mide en contratos ni en billetes, sino en el sacrificio diario. Me gustaría invitarla a colaborar con nosotros, no como una empleada, sino como alguien que puede aportar una voz real y honesta a nuestra comunidad. Las palabras resonaron en el salón, y una oleada de susurros sorprendidos recorrió a los presentes. Isabel mantuvo la compostura, pero dentro sentía un torbellino de emociones. ¿Era posible que después de tanto sacrificio y lucha, finalmente alguien reconociera su valía? Mientras tanto, Colman observaba con el rostro pálido y la mandíbula apretada. Su broma había fracasado estrepitosamente, y la mujer a la que había menospreciado ahora estaba recibiendo ofertas que él solo había soñado conseguir.
Isabel respiró hondo y miró a su alrededor, a las caras que ahora la veían con otros ojos. Pensó en Lucía, en sus dibujos, en los días difíciles, en las noches de incertidumbre. Este momento era más que un triunfo personal, era una victoria para todas las madres, los veteranos y las personas invisibles que día a día luchan sin aplausos. Con una sonrisa serena, Isabel respondió: «Acepto, pero solo si puedo ayudar a abrir puertas para muchos más como yo». La sala estalló en aplausos, y en ese instante, Isabel supo que su vida acababa de cambiar para siempre. Isabel sintió como el aplauso resonaba en todo el salón, como un eco de todos los sacrificios que había hecho y todas las batallas que había librado. Aquella noche no solo estaba en un evento de lujo, estaba en el umbral de un nuevo capítulo para ella y para su hija Lucía. Colman, ahora visiblemente humillado, bajó la mirada. No había palabras que borraran el desprecio que mostró durante tanto tiempo, pero en ese momento, Isabel entendió que no necesitaba su aprobación. Había ganado algo mucho más grande: respeto, dignidad y la oportunidad de ser escuchada. Se acercó a Lucía, que esperaba fuera con la sonrisa más brillante que Isabel había visto en semanas. La niña, con su audífono y sus dibujos de soldados en la mano, no podía estar más orgullosa. Su madre no era solo la señora de la limpieza, era una verdadera heroína. Isabel levantó la vista hacia los veteranos que la rodeaban y a los contratistas que antes solo la ignoraban. «Nunca más seré invisible», dijo con voz firme. «No porque lleve medallas, ni porque tenga títulos, sino porque decidí mostrar quién soy, con todas mis heridas, mis pérdidas y mi fuerza». El salón se llenó de una emoción palpable. Algunos lloraron, otros aplaudieron con lágrimas en los ojos. Todos sabían que habían sido testigos de algo especial, la valentía de una mujer que decidió tomar su lugar sin pedir permiso. Colman se retiró, consciente de que había perdido mucho más que un simple juego de poder. Isabel, en cambio, salió con la cabeza en alto, sabiendo que su verdadera batalla apenas comenzaba. Porque la verdadera guerra se gana cuando se lucha por ser vista y respetada, y ella acababa de ganar la suya. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a Alma Negra para más relatos que te harán sentir, pensar y nunca dejarte indiferente. Dale like, comparte y activa la campanita. Aquí cada historia cuenta, y tú formas parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo.